Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de su programa en contextos del diario Ultimátum, desde casita, todavía en medio de la pandemia, todavía con los problemas graves, 210,000, rebasando los 210,000 muertos en México. Muy lamentable, muy lamentable. La pandemia está matando a muchas personas en el mundo y es una situación muy difícil. Les pedimos a todos que se cuiden, que se sigan cuidando, que no nos relajemos. Parece ser que todo estaría ahí. Hay una relajación en la sociedad, como que si nada estuviera ocurriendo, y la verdad es que vale la pena recordar que estamos en medio de una de las peores pandemias de la humanidad, y que si bien hay que hacer las cosas, porque no podemos darnos, digamos, solamente resguardados, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que viene una cuarta ola en Europa que puede ser la ola más devastadora. Ha hablado ya de cientos de millones de personas contagiadas, y México tiene 210,000, un poco más de 210,000 personas que han fallecido. A todos los que han sufrido la pérdida de un familiar o que en este momento se encuentran pasando por el tránsito de una persona o de un familiar, ser querido enfermo, le enviamos un abrazo solidario, nuestros respetos y nuestra solidaridad. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que se encuentra atendiendo, así sean médicos privados o públicos, con vacuna o sin vacuna, les enviamos nuestro respeto también y nuestro reconocimiento. Ricardo del Muro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas noches, gusto saludarte y gusto saludar a nuestras amigas y amigos que nos ven en este programa. Sí, fíjate que hay muchos temas como siempre. Pues estamos viviendo una etapa electoral y por supuesto todo tiene que ser visto desde la óptica política, porque la política está invadiendo la esfera privada y pública de nuestro país, y particularmente la política electoral. Y bueno, pues en ese contexto han salido pues ya los candidatos para diputados federales, para diputados locales. En las próximas semanas vamos a tener ya a los candidatos a presidentes municipales, regidores, síndicos, que se van a volcar a las calles a hacer su campaña, porque el 6 de junio, que ya no está tan lejos, estamos a menos de un mes y medio, un poco menos, vamos a ir a la elección más competida, o digamos más numerosa al menos, la elección más numerosa, la más grande de la historia de México, más de 22,000 puestos, 21,000 y tantos puestos en disputa, la renovación del Congreso, y eso está generando también que repercuta en otros espacios y en otras cosas que, por supuesto, no pueden quedar de lado. Ayer ocurrió algo pues bastante raro en la Cámara de Senadores, en un artículo transitorio de la reforma judicial. Se le otorga al presidente de la Suprema Corte de Justicia una ampliación de su plazo por 2 años más. Es decir, la Constitución señala que estará en su puesto, en la posición de presidente 4 años, y este artículo transitorio le otorga 2 años más, lo que ampliaría su periodo de 4 a 6 años, y estaría terminando justamente cuando termine la administración pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ha despertado toda clase de suspicacias. Por supuesto, es una violación flagrante a la Constitución, una violación a la ley, pero también ha despertado suspicacias de tipo político. Es decir, si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, por supuesto, aparece una violación flagrante, sin duda, pero desde el punto de vista político tiene implicaciones y ha despertado suspicacias de todos los sectores políticos, porque dicen que esto puede ser el anuncio, por ejemplo, para la ampliación del periodo de Andrés Manuel López Obrador. También dicen que ese es un pago por servicios prestados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, anticipándose que se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo, por ejemplo, la ley de energía y la ley de hidrocarburos en los próximos días, en los próximos meses, y muy probablemente otro tipo de reformas que el presidente estaría mandando en estos días. También se habla que esto puede ser una especie como de cooptación del Poder Judicial, y se ha hablado incluso de manera desmesurada que esto es el anuncio de la dictadura, del totalitarismo en México. Es decir, eso es lo que está en el contexto, no es lo que estoy diciendo yo, eso es lo que está en el contexto, ¿no?
Mi opinión personal, ahora sí, aquí lo digo, que es que sí hay una flagrante violación a la ley. Me parece grave, difícil de entender, tratándose además del máximo tribunal de justicia de nuestro país y de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha sido controvertido, pero que no ha dado señales, digamos, de violación a la ley. O sea, sí ha sido controvertido en sus decisiones, pero que la Suprema Corte se ha mantenido, digamos, en cierto grado como un buen bastión, digamos, de confianza en el país. Esto, y aquí vienen las preguntas, Ricardo del Muro, a ver qué opinas tú y vamos desgranando este tema en esta noche. Aquí vienen las preguntas. ¿Le quita credibilidad a la Suprema Corte de Justicia? ¿Crees que esto se convierte en anuncio para una ampliación del periodo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que esto es un pago de facturas? ¿Crees que esto es algo que esté, digamos, a la altura, la acción esté a la altura del debate que ha despertado? ¿Cómo la ves, Ricardo de Muro? ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, yo creo que desde que escuché la noticia me vino a la mente que yo creo que sobre ¿qué podría decir? Sobre el parámetro histórico de Andrés Manuel López Obrador y sobre la mayoría de los presidentes, digamos, de filiación izquierdista, por ubicarlos de alguna manera, que hay ahorita en algunos países de América Latina, está flotando el fantasma de lo que le ocurrió a Lula da Silva en Brasil. Y creo que esto es el fondo del asunto. No creo que se esté dando un fenómeno de intento de reelección por parte de López Obrador, que yo creo que por su edad, claro que hay casos extremos, pero yo creo que por su edad va a terminar la presidencia y lo que le van a dar ganas es de irse a su casa a descansar. Pero sí el fantasma de Lula da Silva en Brasil sí está flotando, porque a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en donde fuimos testigos, sobre todo la gente de mi generación, de golpes de Estado de la derecha contra los gobiernos que intentaban llevar adelante un gobierno de tendencia izquierdista, y el caso más que ejemplifica esta situación fue el gobierno de Salvador Allende, que llegó por la vía democrática y que pues hubo un complot de la CIA y de los militares, concretamente Pinochet, para derrocarlo y asesinarlo, y toda la represión que vino y todo ese aspecto de los clásicos golpes de Estado de los 70s. En Brasil vimos un fenómeno que hay que ponerse a pensar, que no es la primera vez que ocurre, que es la utilización de los mecanismos legales para desestabilizar y para en un momento determinado desestabilizar e incluso poder truncar o derrocar a un gobernante. Esto no quiere decir que jurídicamente la acción de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte es un transitorio, se metió así como por abajo de la mesa, eh, eh, altera el funcionamiento o sea, definitivamente tiene tintes que suenan a ilegales, pero que de alguna manera Morena, aprovechando su mayoría en el Congreso, está metiendo esta posibilidad, porque pues no olvidemos que durante el gobierno de Lula y posteriormente principalmente en el de esta Dilma, eh, los empresarios y lo que podríamos llamar la derecha brasileña utilizó la ley para primero cuestionar a Dilma, investigar e incluso promover la prisión de Lula da Silva, señalando que había recibido un soborno por un condominio, y después a
a Dilma la acusaron de que también había cometido faltas en sus acciones de gobierno y lograron destituirla, ¿no? El resultado, pues lo tenemos ahorita en Brasil, donde pues subió al poder un representante de la ultraderecha, ese sí con todas las características de un dictador. Y creo que en el fondo es esa situación. No, para mí no creo que si quisiéramos creer en el, la, el carácter de la ley por encima de los conflictos humanos, igual que la religión. Todos quisiéramos creer que la religión, igual que la ley, son así ámbitos puros e intocables por las ambiciones humanas y que los que la ejercen son hombres que están más allá de las pasiones. Pero la realidad es que observamos de que los ministros de los cultos religiosos, igual que los abogados y los ministros de la Suprema Corte, pues tienen sus intereses y muchas veces la ley se utiliza para los lados y para los grupos que le conviene, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que eso es una situación de autodefensa, así lo veo. Y bueno, está el caso de personajes que son fácilmente identificables, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, como Claudio X González, que ahorita se ostentan como defensores de las libertades individuales, como Pero defensores Ricardo, de la libertad. Y en realidad lo que hacen es un constante golpeteo y boicotear un proyecto con el que no simpatizan. Ese es lo que yo veo. pero Ricardo, a ver, bueno, lo que tú puedes decir con todo respeto, no, yo no lo comparto. Hay una violación flagrante a la ley, o sea, es concreto. O sea, más allá de las especulaciones, que si los conservadores y los no conservadores, y que si los enemigos de siempre y las aves del pasado, etcétera. No, hay una violación. ¿Y quién va a juzgar? Fíjate la ironía de esta situación. ¿Quién va a juzgar si eso es correcto o no es correcto? Si es apegado a la ley o no es apegado. Es decir, déjame decirte y déjame decir a los compañeros que nos están siguiendo, cuando hay alguna inconsistencia a la ley que se presenta por una iniciativa o por un acto legislativo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, existe un recurso, el recurso de inconstitucionalidad, que es presentado ante la Suprema Corte de Justicia y que no es el único, ahí también, pues, por supuesto, el amparo, pero el recurso de inconstitucionalidad, digamos, como el recurso el recurso supremo ante situaciones de este tipo, ¿no? Quien tiene que juzgar sobre estos temas es la Suprema Corte de Justicia. Le van a preguntar entonces al presidente de la Suprema Corte de Justicia si es constitucional o no es constitucional que él se quede, que él sea el que tiene, él es el beneficiario de la resolución. Es decir, esto suena interesante para el análisis porque cae en el campo no solamente jurídico, sino ético, o en el campo de la ética política. Más allá de los intereses y más allá de los bloques y entre los conservadores y no conservadores, y que si los enemigos del pasado, etcétera, etcétera. Ahora, hablabas tú del ejemplo de Salvador Allende. Me parece un ejemplo muy interesante de lo que ocurrió y su derrocamiento el 11 de septiembre de 1973. Un acto que, digamos, llenó de sangre a la nación chilena, pero también generó una postura en América Latina en donde a partir de ahí muchas cosas cambiaron. Pero también hay otros casos, y quiero mencionar, por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez? No voy a analizar todo el caso venezolano, pero entre otras cosas, lo que hizo Hugo Chávez fue justamente esto de tener una Suprema Corte de Justicia a modo para que los actos que el Poder Ejecutivo realiza sean juzgados como legales y justos, apegados a derecho, justamente o prácticamente por la gente que le conviene tener en la Suprema Corte.
Eso también ocurrió y está ocurriendo hoy en Venezuela. Es decir, el peligro que tenemos los seres humanos, más allá de las simpatías o no simpatías con una persona o con un proyecto, es que cuando se toman decisiones de este tipo, se pierde la certidumbre, la certeza de la ley. La ley, que si bien no es perfecta, los permite a los seres humanos que vivimos en sociedad, no solo a los ciudadanos, sino a todos los seres humanos, los niños, incluso los no nacidos, nos permite tener cierta certidumbre de lo que es y lo que puede ser a partir de una conducta. Y establece también los límites para el Estado y establece los límites para los poderes públicos. Cuando rompes el Estado de Derecho, cuando no respetas el Estado de Derecho, se pierde toda noción de integración a una sociedad y se pierde toda noción y toda certeza. Ese es el gran problema, más allá de derechas o de izquierdas y de simpatías o no. Es decir, podemos simpatizar con un gobierno y podemos simpatizar con ciertas políticas, pero lo que no podemos permitir nunca es que se viole el Estado de Derecho. Si en una condición de violación del Estado de Derecho se pretende imponer o decidir algo, como en este caso una ampliación de un periodo, eso no atenta solo contra la Suprema Corte de Justicia, atenta contra la sociedad misma. De tal manera, Ricardo, que bueno, más allá de las simpatías o no simpatías, el caso concreto, en este caso, es que desde mi perspectiva sí hay una violación al derecho y además un acto de agresión al pacto social, porque se violenta la certidumbre de los ciudadanos en uno de los grandes poderes, uno de los poderes más importantes, que es el poder judicial en el Estado mexicano. ¿Cómo la ves tú, Ricardo? Bueno, es que también, por ejemplo, pusiste el caso de Venezuela, pero pues está el caso de Brasil. O sea, esa es la otra cara de la moneda. Y por lo demás, pues es relativo. O sea, sí suena como una violación al Estado de Derecho, pero el recurso que se hace es totalmente legal. O sea, no se está rompiendo una ley, se está utilizando el mecanismo legal, que es mandarla a las cámaras y que las cámaras lo están aprobando. O sea, igual que las cámaras en un momento determinado pueden modificar la Constitución. Aquí en Chiapas tuvimos un acto aparentemente ilegal que no nos gustó, que fue cuando el gobernador Velasco Cuello pidió licencia, metió a Willy Ochoa 10 días, fue senador y regresó. Fue un acto que definitivamente no fue popular, no sonó como muy legal, pero sin embargo tuvo el respaldo del Congreso. Finalmente las leyes, quien las aprueba o los desaprueba es el Congreso. Y en este sentido, pues yo no veo ilegalidad. Tal vez sea controvertido, pero el mecanismo de la ley se hizo correctamente. ¿Y por qué se hace? ¿Sabes en dónde? Pero ¿por qué se hace? Pues ¿por qué se hace? Porque ya existe una experiencia que es Brasil. Y ¿Sabes en dónde se puede señalar la ilegalidad? En la autoaplicación. Es decir, por eso, sí, puedes, puedes modificar, por supuesto podrían modificar el periodo de duración de un presidente de la Suprema Corte y decir perfecto. que no dure 4 años, sino que dure 25. Pero Bueno, eso tendría que ser para el siguiente periodo, no para este periodo. Bueno, pero la cuestión es de que el presidente o la iniciativa, que finalmente ni sabemos de dónde salió. Sí sabemos, lo presentó el senador del Partido Verde. Digo, sabemos la formalidad, no sabemos o intuimos de dónde viene el poder real, ¿no? Pero fue presentada por el senador Bolaños Cacho del Partido Verde Ecologista. Casualmente, acabas de hablar de otro tema también controversial sí, del Verde. Y ahí sabemos quién está atrás del Partido Verde, ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eduardo Ramírez, entonces, especialista en este tipo de acciones, definitivamente. Pero la verdad es de que, la verdad es de que finalmente se utiliza, digamos, los vericuetos legales y se logra meter esta iniciativa y el Congreso lo aprueba. Falta todavía ver cómo va a reaccionar el ministro Saldívar. Unos señalan que es una persona muy honesta y que a lo mejor va a rechazarlo, no sé al respecto. Pero en el fondo también, o sea, no lo dejemos, no lo veo tanto como un intento de
de extender el mandato del presidente, sino lo que veo como una autodefensa ante el ataque virulento que se está haciendo de parte de muchos grupos opositores. Yo no les pongo calificativo, ¿no? El Oye, ejemplo más, pero no lo necesitaría, Ricardo. el ejemplo más evidente, pues, es el de Claudio X González, ¿no? Entonces, Pero no lo necesitaría. por eso, pero, o sea, está así, o sea, y finalmente, aquí ya no estamos hablando de la superestructura por arriba de los seres humanos, estamos hablando de lucha política y la ley, por más que la queramos ver como algo puro e intocable, finalmente la ley Sí, es la ley producto, es imperfecta, la ley es la imperfecta ley, y es creada la por los ley hombres, la ley por es supuesto. producto, la ley es producto de la lucha política. Por supuesto, resultado de la lucha Ahora, política y refleja el interés del momento actual, y de además la otra cosa, correlación política. y además Pero la ley debe de respetarse, Ricardo del Muro, porque son los juegos, es decir, el juego social, particularmente el juego político, se establece con reglas sí, pero la previas. ley es modificable de acuerdo a cada grupo que tiene el poder. Y Sí, pero no es autoaplicativa. y en este momento, nos guste o no nos guste, Morena tiene el poder. Así es como cuando quieres poner un ejemplo más claro, pues cuando en la Unión Soviética los comunistas tenían el poder, pues tenían unas leyes totalmente draconianas. Cuando perdieron el Bueno, poder, pero a ver, pero todas Ricardo del esas Muro, leyes pues que cayeron. el ejemplo que estás poniendo, en el caso de la Unión Soviética, no era una democracia. Por eso, pero yo no voy a eso. Aquí estamos en una democracia, por lo menos supuestamente. Sí, y el mecanismo que se utilizó fue democrático, o sea, no fue una ley impuesta, fue una ley que se discutió, que se está discutiendo en el Congreso. Ahora, que los opositores no tengan mayoría en el Congreso y no tengan capacidad para echarla para abajo es otro cuento. Pero no fue una cuestión dictatorial de que se impuso un reglamento sin pasar por las cámaras. O sea, no, o sea, sí me entiendes el asunto. No es que No, sí, te entiendo en la legalidad del proceso legislativo de la modificación. A esa que te estás refiriendo. Y el fin de por qué ese mecanismo. Pero fíjate que más allá del proceso legislativo, hay principios básicos del derecho. Una de ellas es que las leyes no pueden ser autoaplicativas, es decir, no se puede modificar la ley en este momento para aplicarlo en el momento en el que se encuentra. Es decir, por ejemplo, no podrías aplicar ahorita una ley que señale la ampliación de un periodo para beneficiar a la gente que lo está disfrutando en este momento. No podrías decir que los diputados ahorita tarden 6 años, por ejemplo. No podrían hacerlo porque sería autoaplicativo. Es decir, ese es un principio básico de derecho. Cuando violas ese principio, sencillamente estás violando el sistema político completo y el sistema de derecho completo, de tal manera que te está saliendo de los cánones de la República. Sí se está convirtiendo en un acto, pues no autoritario por parte del presidente, también hay que señalarlo, porque probablemente presidencia esté detrás de esto, pero no necesariamente presidencia lo está presentando. Eso es importante señalarlo. Ha sido la Cámara de Senadores. Sin embargo, las consecuencias de este acto sí pueden ser muy graves porque rompe la posibilidad, digamos, de la confianza y la certeza en el Estado de Derecho. Eso es lo que a mí me parece grave, el Ricardo del Muro. Bueno, falta todavía que vengan seguramente, o sea, que este es un tema como muchos otros que está generando polémica. Lo más seguro es que vengan demandas de inconstitucionalidad y por supuesto, pues va a ser interesante ver cómo vota la Suprema Corte, ¿no? Porque en un momento determinado la Suprema Corte lo puede echar para atrás. O sea, una ley que le compete a ella la puede echar para atrás. Todavía no creo o sea, eso puede suceder. Posiblemente no, también es otra cosa. Y en este sentido también eso nos daría una visión sobre qué características tienen ahorita los ministros que están en la Suprema Corte. No sabemos. Y por lo demás, de la certeza de la legalidad en el caso de México, bueno, ahí yo creo que la mayoría de los mexicanos
no confiamos mucho en las leyes. Están muy bonitas en el papel, pero en ocasiones por cuestiones de carácter civil, de carácter penal, pues nos decepciona mucho y nos decepciona mucho el actuar de las personas que se encargan de aplicar la ley, ¿no? Y después nos decimos, bueno, ¿qué ocurrió si la ley dice una cosa y no necesariamente el tener leyes en el papel significa que se haga justicia? Sí, pero tendríamos entonces ya ahora el descaro de decir que como vivimos en un estado donde no se respeta la ley, pues que nadie la respete. Si no la respeta los órganos formales del Estado, ¿cómo le pueden pedir a los ciudadanos que respeten la ley? O sea, ahí caeríamos a la lógica de Enrique Peña Nieto, la corrupción y la violación a las leyes es un tema cultural, cual yo no comparto, por supuesto que no comparto, ¿no? Bueno, muy bien, Ricardo, pues ahí tenemos este tema para que lo discuta, para que la gente que nos escucha pueda discutirlo, nos mande su opinión y vamos a seguir al pendiente de esto en los próximos días, en las próximas semanas seguramente. Va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, va a pasar todavía por la Cámara de Diputados, en donde bueno, muy probablemente se va a aprobar, porque ahí es todavía la correlación de fuerzas es todavía mayor para Morena, y llegará a la Suprema Corte de Justicia como un tema interesante, muy, muy interesante. Hemos fijado nuestras posturas, por supuesto, yo pienso que es una violación a la ley. Veremos qué va a ocurrir en los próximos días y qué implicaciones políticas tiene. Yo no, o sea, no te lo niego, o sea, la mañana escuché una entrevista que le hicieron a Diego Valadez y él señalaba que, o sea, para cualquier abogado definitivamente es una violación a la ley, pero creo que aquí el fenómeno trasciende la filosofía política. Creo que es un problema de lucha política, de realpolitik, como se diría. O sea, no, una cosa no invalida a la otra. Diego Valadez decía, bueno, no hay nada que comentar, definitivamente es una violación a la ley, por lo que tú me señalabas, efectivamente, ¿no? Y porque no se podía esa ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte. De eso no lo niego. O sea, sí hay sí, tú dices que hay una violación, pero justificable por los momentos políticos. No justificable, tampoco lo quiero. Entendible. Digamos, estoy dándole el contexto, estoy tratando de explicar el por qué. Sí, entendible por la correlación de fuerzas, dices tú, ¿no? Pues es entendible por la correlación de fuerzas y por lo que estamos observando. O sea, no lo quiero, o sea, no quisiera yo justificarlo, pero trato de entenderlo por qué se está dando. Pero Ricardo del Muro, bajo esa perspectiva todo va a ser justificable. Ese es el grave riesgo. No. Una cosa es justificar y otra cosa es explicar. Justificar es decir está bien. Entonces podría yo decir está mal, pero ¿por qué se está dando? O sea, te lo estoy comentando. Legalmente está mal, lo acepto. Y es evidente, y y ya lo señaló un especialista en el tema, que es Diego Valadez. Pero el punto es, entonces, ¿por qué se da? Y el contexto único que me explica eso, ¿por qué esta violación a la ley? Es por el fantasma brasileño, es por el fantasma Lula. Y la experiencia de la izquierda democrática de Lula y Dilma, creo que eso es algo que al menos las gentes que tienen una vocación de gobiernos de izquierda la debemos de analizar detenidamente. Muy bien, Ricardo. Fueron golpes de Estado constitucionales. Bueno, no compartimos. Al contrario, estamos en los extremos en la posición respecto a este tema. Ricardo del Muro, hemos dado algunos argumentos, pero bueno, por supuesto, la discusión debe seguir. Otro tema, Ricardo del Muro, vamos a platicar. También fue aprobada antier platicábamos sobre ese tema que estaba a punto de ser aprobada. Ya se aprobó una reforma, una ley de telecomunicaciones donde ahora, si tienes un teléfono celular, vas a tener que aportar tus datos, le dicen biológico, ¿cómo era? Biométricos. O sea, tu huella, la foto al iris, incluso
creo que también tiene que ver con este asunto de cómo caminas, porque eso también lo detectan los sistemas actuales para identificar a las personas. Además, de luego, de todos los datos, como los datos personales, domicilio, ubicación, etcétera, 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 ¿no? Esto ha desatado también un gran debate, porque dicen los especialistas, cosa que yo también estoy de acuerdo en esto, Ricardo del Muro, es otra violación a la ley, porque es una violación constitucional a la intimidad, al derecho a la intimidad. No porque tengas un teléfono, tienes que darle los datos. Y no se los das al Estado, hay que señalar lo siguiente, no se los estás dando al Estado, a un órgano del Estado, se lo estarías dando a las cadenas de telecomunicaciones que podrían hacer con tus datos lo que quisieran prácticamente. Aunque, por supuesto, se supone que estaría sujeta a ley, no aparece esa forma de sujetarlo y hay una contradicción, es decir, una contradicción en que le das los datos a esta operadora telefónica y no hay forma hasta ahora de manera legal de controlar a esa empresa para que haga uso de tus datos biométricos. ¿Qué opinas de eso, Ricardo del Muro? ¿Y qué opina la gente que nos sigue? ¿Qué opinan que tengamos que darle a estas empresas de telecomunicación todos nuestros datos biométricos? Bueno, yo creo que esta debate creo que no va a prosperar demasiado, hay demasiada oposición a esta iniciativa o a esta ley. Definitivamente controversial también, porque las autoridades señalan que es una forma de alguna manera de evitarlo, el mal uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías para cometer delitos, pero definitivamente afectan, yo estoy de acuerdo que afectan los derechos individuales de las personas y el derecho a la intimidad. Sin embargo, creo que hay puntos en los que debe uno de tener, o sea, se deben de buscar alternativas, porque en realidad la individualidad y nuestra intimidad hace mucho que ha sido vulnerada por los mecanismos de celulares y demás. El mejor ejemplo es de que cualquier persona lo puede comprobar al ver su celular y que cada rato te están llamando, te están mandando publicidad que en ocasiones buscas si detectan que eres, digamos, fanático del fútbol, pues vas a tener muchas publicidad del fútbol. Ya todos los días tienen que estar muy cuidadoso en el manejo de los celulares, de no marcar contra los virus, contra las cuentas falsas que te mandan, contra el hecho de que si vas al cajero y pasa alguien cerca, te puede volar tus datos nada más acercando su aparato a donde llevas tu teléfono. En fin, hay muchas partes bastante delicadas en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista de defensa de las garantías individuales y del derecho a la intimidad. Pues yo creo que es una ley controvertida. Yo creo que va a haber marcha atrás, al menos se sigue debatiendo, no está siendo aceptada y es muy posible que no prospere demasiado. Bueno, sí, efectivamente. Aquí es una confrontación entre la tecnología y los derechos. ¿Hay uso de la tecnología? ¿Es un beneficio para la población actual? Sí, estamos viendo una etapa en la humanidad en donde el uso de la tecnología nos facilita muchas cosas y nos hace muy agradable y, digamos, tiene una gran utilidad el teléfono celular. Por supuesto que sí, no hay que estar peleado contra la tecnología, pero el que tengas tus datos y que para que tengas tu teléfono tengas que estar registrado y eso con todos tus datos biométricos implica un acto de control en este primer momento de las empresas, un acto de control corporativo que tiene o que puede tener implicaciones terribles, enormes. Bueno, bueno, y ahí siguiente tema. No, pero déjame recordar algo que sí. vino a la mente. Yo me acuerdo cuando el Instituto Federal Electoral empezó a manejar el hecho de que se iba a crear
la cartilla, la tarjeta electoral y que iba a ser con fotografía y con datos, etcétera, etcétera. Y cuando se anunció eso, porque anteriormente nuestras credenciales de elector eran una tarjetita con una foto fácilmente falsificable, ¿no? Cuando ya se dio el aspecto de que nos iban a registrar en una base de datos a todos los electores, se generó una polémica semejante a la que está ahorita y se empezó a plantear el hecho de que con esto el Estado quería tenernos a todos registrados como con un fin policíaco. A la larga, pues bueno, se avanzó con la credencial de elector. Ahorita ya nadie cuestiona su utilidad, tampoco nadie piensa que esto se usa con otros fines que no sean los electorales. Y curiosamente, pues es el principal método de identificarse prácticamente en todos los, en todas las actividades administrativas, pero sí me acuerdo que cuando empezó a manejarse lo de la credencial electoral con las características que tiene ahorita, se soltó un súper debate que estaba afectando Fíjate, Ricardo, que a mí me tocó justamente estar en el proceso de implantación de la credencial para votar. Era un tema muy interesante porque lo rechazaban mucho porque decían que tenía un efecto electoral y de control electoral y porque no le confiaban que tuviera, digamos, todos los mecanismos de seguridad. Hoy, como tú dices, afortunadamente es una realidad porque nadie desconfía respecto a la credencial para votar, de su veracidad y de sus mecanismos de control. Pero no es una credencial de identificación, hay que decirlo. Es una credencial para votar. Es utilizada para identificarse y las instituciones la prefieren respecto a otras, porque antes de eso la gente se identificaba, por ejemplo, con la licencia de manejo, ¿no? O que era lo más común, ¿no? Por supuesto el pasaporte, pero el pasaporte tenía poca gente, entonces se utilizaba la licencia de manejo. Al que tú te refieres es al RENAPO, el Registro Nacional de Población, que esa es otra cosa aparte de la credencial para votar. No, pero era la credencial, me refiero a la credencial Sí, principal. pero luego se hizo el otro proceso del RENAPO, el Registro Nacional de Población, en donde decían, todos tienen que estar registrados, no necesariamente los ciudadanos, porque la credencial para votar es para ciudadanos mayores de 18, es decir, que tengan los 18, que puedan votar. Terminó siendo lo que hoy conocemos como la CURP, ¿sí? Es la CURP. Pero lo que hoy están hablando del celular, habla de elementos biométricos y de un control que tendrían organizaciones corporativas que no necesariamente puedan o podrían hacer buen uso de nuestros datos. En el caso de la credencial para votar, lo tiene el Instituto Nacional Electoral. En el caso del CURP, lo tiene la Secretaría de Gobernación y solamente tiene ciertos datos. Pero en el caso del celular, pueden acceder a otro tipo de información que hoy están en este debate, es decir, tus fotografías, tus datos personales, tus contactos, tu información, tu comunicación, etcétera, etcétera. Por eso lo hace un tema mucho más grave. Pero en fin, igual como todo, siempre los temas los dejamos abiertos, no los concluimos porque deseamos que sea una discusión abierta a toda la población, la gente que nos sigue y la gente que nos ve después de esto, mucha gente que ve el programa no necesariamente en vivo y que la discusión siga abierta. Es solamente poner en contexto el tema. Un tema local, Ricardo del Muro, por ahí había un tema local, tenemos unos minutos nada más para cerrar el programa. Si quieres, por favor, contextualizarlo. Sí, cómo no, pues el hecho es de que en las Margaritas, municipio de Las Margaritas. En el municipio de Las Margaritas, la mañana del jueves 14, llegaron un grupo de campesinos tojolabales y secuestraron al alcalde interino de Las Margaritas, Roberto Alfaro. Pero lo curioso es de que los comuneros en realidad a quien buscaban era al presidente municipal Jorge Luis Escandón Hernández, quien ahorita se encuentra de licencia porque está haciendo campaña, porque está buscando su reelección como presidente de Morena, y que en caso de lograrlo, pues sería la tercera vez que estuviera al frente del ayuntamiento de Las Margaritas.
La nota se dio como que, bueno, los campesinos llegaron y los secuestraron porque pedían que se cumplieran unas obras que les habían prometido en la comunidad González de León, y como no encontraron, como nadie les dio razón, y ahí el presidente interino tampoco tenía forma de resolver el problema, se enojaron, rompieron puertas, ventanas y se llevaron al alcalde. La policía municipal logró detener a 6 integrantes de estos campesinos. Hasta ahorita no se sabe dónde está el alcalde. Deseamos que ojalá esto no pase más allá de que lo tengan retenido y que pronto lo suelten. Normalmente así lo han hecho en Las Margaritas. No es la primera vez que retienen gente. Prácticamente el mismo presidente que se salvó, Escandón Hernández, hace 2 años también brincó porque llegaron otros campesinos en 2019, aquellos de la comunidad de Santa Rita, que tampoco les habían cumplido lo que les prometieron. Agarraron en aquella ocasión a Escandón Hernández, lo amarraron a una camioneta y se lo querían llevar arrastrando hasta la comunidad, lo cual pues que afortunadamente no lo pudieron hacerlo porque esto hubiera significado la muerte de este hombre, y después hubo un conflicto fuerte en Las Margaritas. Muy bien, Ricardo. Esto es interesante porque el fenómeno pone otra vez como foco rojo un municipio muy conflictivo, en donde hay muchos intereses mezclados, ¿no? Por un lado están los intereses de grupos campesinos. No hay que olvidar que ahí se formó la CIOAC. Hay un personaje muy ligado a ese municipio que ha tenido bastante fuerza, que se llama Margarito Hernández, que fue líder de CIOAC, fue líder del PRD, fue delegado del Consejo Indígena, y ahorita es de los que han sido cuestionados por el Instituto Estatal por el IEPC, porque otra vez intenta ser diputado, pero ahora dice que está viviendo en San Cristóbal de las Casas. En fin, y aparte es un municipio en donde se han dado constantemente expulsiones de tipo religioso. Hay muchas comunidades de diferentes credos. Muy bien, Ricardo Muro. Pues es un tema importantísimo porque pone de relieve justamente la violencia política en esas comunidades. Sabemos que estamos en un proceso electoral y que esto recrudece la confrontación que normalmente ha existido en esos lugares. Son, para los que no conocen o no están en Chiapas, son de los municipios reconocidos como municipios zapatistas, en donde varias organizaciones tienen su asentamiento, y que ahora está recrudecido básicamente porque en este proceso electoral, pues los actores de siempre, los caciques, ya que hemos dicho, quieren volver a ser, quieren perpetuarse en el poder. No por ser indígenas, no excluyen estas prácticas de otros grupos sociales que son el perpetuarse en el poder, el hacer las triquiñuelas, el hacerse pasar por etnias que no son, por grupos que no son, y también por la transgresión de las reglas más mínimas de transparencia y desde luego de ejercicio público adecuado, de buen gobierno, de transparencia del uso de los recursos. Y eso pues genera muchos problemas locales. Está desaparecido hasta ahora el presidente municipal interino. Esperemos que aparezca y que no pase como otros casos. Hemos tenido casos verdaderamente lamentables, terribles, que no quisiéramos repetir, y que solo recordarlos es algo doloroso. El caso de San Juan Chamula y algunos casos más. Muy bien, nos despedimos el día de hoy, Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos el lunes otra vez para analizar y poner en contexto la agenda sociopolítica que, pues, por supuesto, nos afecta y nos interesa a todos. Muy buenas noches, nos vemos el lunes. El lunes nos vemos, buenas noches. Contextos.